nombre es Aura María Fajardo Sandoval, soy profesional, universitario de la dirección académica y el día de hoy voy a orientar este taller en el cual vamos a hablar sobre estrategias metacognitivas. Antes de iniciar, les voy a hacer la siguiente pregunta para, pues, un poco sintonizarnos con el tema. Y es que quisiera conocer qué quisieran aprender al finalizar este taller o cuál es la inquietud que les genera el título del taller, Estrategias Metacognitivas. Esto me va a ayudar a mí también a orientar la conversación de cara a las necesidades, a las inquietudes, a las dudas que ustedes puedan tener. Entonces los invito a que por chat me vayan dejando por allí qué expectativas tienen con este taller. Por ahora voy a dejar de compartir mi pantalla mi cámara para que la conexión sea mejor y enseguida voy a compartir ya la presentación. Bienvenidos todos. Bien. Por aquí Lisette pregunta, dice, expectativa, ¿cómo aprendemos para la vida y no para el momento? Interesante expectativa la de Lisette. Creo que hoy podemos apuntarle a eso porque un poco en el camino que hemos recorrido con estos talleres y entendiendo que este es como uno de los últimos temas que estamos tocando en los talleres FOCAT, precisamente lo que hoy vamos a aprender tiene que ver con cómo aprender para la vida y no solo para una prueba o para una asignatura, en fin. Quisiera saber si están viendo mi pantalla en este momento. ¿Me pueden confirmar, por favor, por el chat? Listo, muchas gracias, Lisette y Daniel. ¿Alguien más tiene alguna expectativa o algo que quiera compartirnos sobre qué lo motiva a estar hoy acá en este taller? Bien, entonces, como no hay más intervenciones de parte de ustedes, vamos a dar inicio. ¿Se puede activar el micrófono? Sí, claro, se puede activar el micrófono, pero primero pides la palabra así por chat, tal como lo acabas de hacer cuando quieras intervenir. Listo, perfecto. Pues es la primera vez que yo asisto a estos talleres, entonces pues primero es como agradecerles por estos espacios y pues segundo, pues expectativas. Realmente pues no sé mucho del tema, entonces me gustaría pues un poquito aprender, realmente aprender y cómo utilizar estas herramientas en la universidad. Vale, Daniel, muchas gracias. Bien, bueno saber que este es como el primer taller al que asistes con nosotros, porque por fortuna siempre ponemos un antes hemos visto, ¿no? Para que vayas un poco en sintonía. De todas formas, para ti y para todos, estos talleres están siendo grabados y quedan subidos en el canal de YouTube de la Dirección Académica. Al finalizar les voy a mostrar pues exactamente todas nuestras redes para que también estén por allí conectados. Y si quieres consultar los talleres previos que hemos hecho a través de nuestro canal de YouTube, lo puedes hacer. Bien, entonces, no siendo más, vamos a comenzar. Entonces, les voy a presentar el objetivo de este taller y es que al finalizar, en fin, ustedes sepan de estrategias metacognitivas que pueden aplicar en un contexto educativo como lo es el universitario. Voy a iniciar con esta frase del psicólogo Jérôme Bruner, francés. Él nos decía, pensar sobre el pensamiento ha de ser el principal ingrediente para cualquier práctica educativa empoderadora, prácticas educativas significativas, dicho de otra manera. Bien. Ahora, la agenda. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Primero, como ya lo he dicho, vamos a ver una revisión de los conceptos que trabajamos específicamente el taller de hace 8 días, algunos conceptos previos y teóricos que nos van a sintonizar con esto de la metacognición. En segundo lugar, vamos a aprender un poco ya para entrar
Ay, perdón, me están haciendo una pregunta. Si estoy proyectando la presentación, sí, ustedes la ven, déjenme saber. Ustedes están viendo mi pantalla. Ah, están viendo el Meet. Oh, por Dios. Bueno, déjenme un momento, voy a dejar de compartir y la vuelvo a proyectar. Denme un momento. Ah, y ya pueden ver mi pantalla. Hola, Auri, hola a todos, buenas tardes. Sí, ya ahora sí se ve. Ay, Ya se ve gracias, qué la pena. presentación. Bueno, perdón, disculpen. Esto de la tecnología a todos nos da un poco duro a veces. Les pido disculpas por ello. Creo que ya pueden ver la agenda todos. Ahí estoy. Estoy parada en la agenda. Bueno, como les estaba contando, entonces, primero lo que vamos a hacer es ver conceptos previos que nos sintonicen con este tema de la metacognición, tanto para los que no han venido con nosotros como para los que sí. No está de más, como ya lo hemos visto, estar continuamente rememorando información que pueda ser novedosa para nosotros. Lo segundo que vamos a hacer es ver qué dicen un poco las investigaciones acerca de las bondades de ser metacognitivo o de la metacognición como tal. Y ya en tercer lugar entraremos a revisar algunas estrategias metacognitivas que podemos aplicar para hacer lecturas, para en general la comprensión de temas, es decir, se puede aplicar tanto en lectura como en otros tipos de situaciones académicas o de estudio. Y finalmente, un tema muy poderoso que tienen las estrategias metacognitivas apunta a la preparación para los parciales o los exámenes o todo este tipo de pruebas que muchas veces, además de el reto que representan, nos generan ansiedad o estrés o preocupación. Entonces, hoy vamos a ver cómo podemos contrarrestar este tipo de emociones negativas frente a las pruebas y los exámenes desde o aplicando estrategias metacognitivas. Bien, entonces, lo primero, ¿qué hemos visto antes? En el taller anterior estábamos viendo que autores como Poggioli nos hablan de que una persona es metacognitiva cuando cumple principalmente con tres condiciones. La primera, cuando esta persona es consciente sobre sus procesos, bien, sus procesos psicológicos, la percepción, la atención, la comprensión, la memoria, los ahorita ya, las operaciones del pensamiento, ese es el nombre, etcétera. Es decir, cuando somos conscientes que antes de, de pensar en el aprendizaje o antes de siquiera querer aprender un nuevo tema, debemos reconocer que hay una biología que nos permite aprender y cómo funciona esa biología. Esto lo hemos visto en los primeros talleres FOCAT. Siempre, cada semestre, con este tema de los procesos, iniciamos los talleres del FOCAT. También están en el canal de YouTube, como ya lo dije hace un momento. Lo segundo que nos dice Poggioli, una persona es metacognitiva cuando, además de ser consciente sobre sus propios procesos psicológicos, es consciente de las estrategias cognitivas o de las estrategias de estudio que utiliza, como aquí hay unos casos, ¿no? Ensayar o practicar la elaboración, la organización, el estudio, en fin, hay una variedad bien grande. Y en tercer lugar, y más importante que las otras dos, es que además de ser consciente de sus procesos, además de ser consciente de las estrategias que utiliza para acercarse a la información, al conocimiento, para aprender, ha desarrollado habilidades para controlarlos y regularlos en forma consciente y deliberada. Es decir, una persona que es capaz de planificar, organizar toda la información que estudia, revisarla o repasarla, supervisar su proceso de aprendizaje sin esperar que haya un tercer ente distinto de la persona haciéndolo por él y asimismo, pues claro, evaluando sus procesos de aprendizaje y modificándolos en función de lo que necesite. En este tercer punto es en donde va a estar orientada toda la charla que voy a tener hoy, como todo lo que les voy a hablar,
porque los otros 2 puntos ya los hemos venido trabajando en talleres anteriores. Desde luego voy a hacer mención a cosas que hemos visto antes, así siempre funciona con estos talleres, debido también como a la secuencia lógica que tiene. Bien, esto que dice Poggioli se puede entender de otra manera, y es que la metacognición, recordemos que metacognición hace referencia a esa habilidad para pensar sobre nuestros propios procesos de aprendizaje o pensar sobre nuestro pensamiento, ¿cierto? Y como ya vimos lo que nos dijo Poggioli, entonces ahora podemos entender más claro que la metacognición implica saber qué hacer y cómo y cuándo hacer algo frente a alguna tarea o reto de aprendizaje, ¿bien? Entonces, saber qué hacer es ser consciente de cuáles son mis procesos, cómo funciona por lo menos mis tiempos de atención, ¿cierto? Qué tan bueno o no soy memorizando y qué estrategias tengo o estoy aplicando para poder memorizar mejor, qué estrategias aplico para la comprensión, etcétera. Bien, pero además de eso, porque hasta ahí podríamos decir, hasta el saber qué hacer, podríamos decir que hay estudiantes que son cognitivos o que saben utilizar muy bien estrategias cognitivas, ¿cierto? De aprendizaje. Pero para ya considerar una persona metacognitiva, ella no solo sabe qué hacer, pero sabe cuándo aplicarlos y cómo hacerlo. Se evalúa, está continuamente haciendo el ejercicio de pensar sobre sus propios procesos de aprendizaje para ver cómo continuamente los puede mejorar. Vamos a entender esto más claro si primero entro a dar la diferencia entre estrategias cognitivas y estrategias metacognitivas. Entonces, recordemos que las estrategias cognitivas son esos procedimientos que hacemos intencionalmente y que nos permiten, digamos, trabajar nuestras funciones cognitivas en pro de algún objetivo académico. Por ejemplo, si yo necesito aprender las fórmulas o digamos que, sí, bueno, hablemos de fórmulas. Necesito aprender las fórmulas de los diferentes casos de factorización. Entonces, yo seguramente sabré que necesito utilizar una estrategia que me ayude a memorizar de mejor manera estas fórmulas de la factorización. Bien, entonces, en ese orden de idea, ¿qué quiere decir esto en términos de estrategias cognitivas? Que ellas implican, 1, repasar, 2, organizar la información y 3, elaborarla. Es decir, sé que tengo que aprender sobre los casos de factorización, luego yo miraré qué estrategias utilizo para memorizarlos, para practicarlos, ¿cierto? Y para, asimismo, digamos que ejercitarme en ello, ¿no? O ir tomando como cierta práctica, cierta habilidad con ello. Esto es como un poco a lo que nos referimos con estrategias cognitivas. Entonces, aquí un poco el ejemplo más amplio sería que si parada en los casos de factorización, lo primero que yo haría sería, si tuviera mis fotocopias, ¿cierto? Subrayar los distintos casos de factorización que hay. Luego, lo que haría es organizarlos o clasificarlos según el tipo de ejercicios que me permiten resolver cada uno de los casos de factorización, ¿no? Seguro el primer caso me ayudará con un tipo de ejercicios, el segundo caso con otros y así, etcétera, etcétera, etcétera. Elaboración ya haría referencia a cómo yo luego, cuando esté ante el taller o el parcial que nos pone el profe, sé cómo puedo recordar ante el ejercicio que tenga ahí cuál caso de factorización utilizar, ¿no? O cómo yo, sí, en general, cómo puedo yo hacer para desenvolverme en esto. Hasta ahí, soy una persona que está utilizando estrategias de aprendizaje que le sirven para lograr alguna función. Pero esto por sí mismo no me va a hacer metacognitiva. ¿Por qué? Porque hace falta la parte de cómo yo lo utilizo estratégicamente para aprender, ¿sí? Es decir, vamos a mirar qué es una estrategia metacognitiva. Es optimizar todos mis recursos, ¿cierto? Todo lo que vimos antes, a favor de potenciar el que todos esos recursos que yo ya sé y que yo he utilizado antes, pueda aplicarlos para controlar y regular la manera en la que estoy o no aprendiendo, sin necesidad de que el profesor me ponga un 0 o un 1 o un 2, sino que independientemente del número o de la nota que me pongan, yo sepa claramente qué sé y cómo sé que adquirí ese conocimiento y qué cosas no sé o debo
de pronto repasar más o quizás pedir una tutoría académica o consultarle al profesor, etcétera. Pues encontrar algún otro recurso, ¿no? Estas estrategias metacognitivas también tienen que ver con estos 3 puntos, planificación, regulación y evaluación. Los voy a explicar a continuación. Entonces, planificación, ya sabemos, podríamos decir que planificación hace referencia a lo que ya como estudiante cognitivo o que aplica estrategias cognitivas he hecho, ¿no? Ya sé lo que debo hacer y qué estrategia voy a utilizar. Debo memorizar los casos de factorización, voy a utilizar memofichas, en cada memoficha utilizo o escribo un caso de factorización y así me los voy aprendiendo. Esto es un ejemplo, ¿no? Regulación. Este factor habla de cómo durante el proceso de aprenderme estos casos de factorización yo voy a hacer para incrementar la comprensión sobre ellos, ¿cierto? Y lograr, pues, no sé, no solo responder un examen, pero además aprenderme esto para la vida, porque pues uno nunca sabe como ingeniero cuándo haciendo alguna planeación de algún proyecto muy grande tenga que sí o sí utilizar cálculos, pues, ¿cierto? Hacer cálculos y recurrir a todos estos temas y quizás de repente me toque utilizar un caso de factorización. Y es muy distinto un profesional que, aunque claro, no esperamos que ellos sean libros y bibliotecas andantes, por lo menos sí esperamos un profesional que diga, bueno, yo recuerdo que en la universidad para aprender esto de la factorización hice tal y tal y tal y solo tenga que recordar un poquito de lo que hacía y de una sé exactamente qué hacer o al menos, cuando mínimo, sé a qué material consultar o a qué recursos ir para poder recordar y continuar como con mi trabajo profesional como ingeniero en un proyecto muy grande en donde, bueno, tenga que hacer este tipo de cálculos. Bien, y finalmente, evaluación, que esto es muy importante para hablar de estudiantes metacognitivos. Esto hace referencia a esas estrategias que estamos utilizando para verificar qué tanto estamos aprendiendo o no. Hasta este punto, yo creo que estos temas hasta aquí han sido muy teóricos, pero vamos a verlos uno a uno, estrategias de planificación, regulación y evaluación, con lo que sigue en cuanto específicamente a estrategias metacognitivas. Por ahora vamos a ir con nuestro segundo punto del taller de hoy, que tiene que ver con qué nos dicen las investigaciones sobre las bondades de la metacognición. Listo, entonces, dice, por un lado, Patricia Chen, esto fue en Estados Unidos, ella fue la investigadora encargada, ella realizó con estudiantes universitarios en una clase introductoria de estadística perdónenme un momento, perdón un momento. Bien, ella lo que hizo fue con estudiantes de esta clase introductoria de estadística, antes de que entraran a responder los parciales o las estrategias, los parciales, ella les pedía que 10 minutos antes llenaran un pequeño test en donde les hacía preguntas al respecto de cómo se habían preparado para entrar a responder ese test, ese parcial, esa prueba. Y descubrió que aquellos que aceptaban llenar este test diciendo cómo se habían preparado, qué recursos habían utilizado, qué temas habían consultado, etcétera, esos chicos resultaron con mejores calificaciones y en general un mejor desempeño académico que aquellos que no lo hicieron. Esto, dicho de otra manera, pues nos ayuda a entender que la metacognición nos puede ayudar a disminuir esa brecha que existe entre el sentirme preparado para entrar a un parcial y saber qué tan verdaderamente preparado estoy para él. Bien, eso era lo que un poco nos decía Patricia Chen. Hay otro estudio, este se ha hecho con estudiantes de secundaria, pero nos aplica igual, pues porque un poco la estrategia que utilizaron nos sirve independiente de que estemos en secundaria, en primaria o en universidad. Bien, este estudio fue dirigido por Sander Thomas. Él lo que hizo fue mirar cuáles eran los beneficios de tener autoconversaciones. Entonces, el estudio de él consistía en lo siguiente. Tenía un grupo de estudiantes de secundaria que tenían que presentar un examen de matemáticas.
todo el grupo entró igual a presentar la primera parte de ese examen de matemáticas. Al finalizar la primera parte de ese examen, ellos salieron y el investigador los subdividió en 3 grupos. Un grupo en el que se aplicó la autoconversación, otro grupo en el que, bueno, la autoconversación enfocada en el esfuerzo, otro grupo en el que pues se les propuso la autoconversación enfocada en las habilidades y otro grupo al que no se le dijo nada. Al finalizar de esos 3 grupos, quienes tuvieron un mejor desempeño en general en la prueba fueron los del primer grupo, los que tuvieron autoconversaciones centradas en el esfuerzo. Para clarificar un poco esto, igual lo vamos a ver más adelante en estrategias metacognitivas para preparación de pruebas, pero así dicho muy por encima, cuando yo me concentro en hablar del esfuerzo, yo estoy hablando de, por ejemplo, decir, voy a entrar a este examen de cálculo integral, ¿cierto? Y tal vez no logré estudiar todo, tal vez, ¿cierto? No sé si me lo sé todo, pero yo sí sé que puedo entrar a dar mi mejor esfuerzo o voy a hacer lo mejor posible con los recursos que tengo, lo mejor posible con lo que yo estudié, con cómo me preparé. Eso es hablar del esfuerzo. Hablar desde la habilidad es hablar un poco más bien como soy el mejor o ya antes lo he hecho bien o digamos hablar de esta manera como basada más bien como en la habilidad de si lo he logrado antes o no. Aquí no se trata de pensar en si antes lo he hecho o no, sino se trata de con qué voy a entrar al parcial. ¿Sí? Y con lo que puede entrar cada quien es con el esfuerzo propio que cada quien puede dar en él. Bien, esto ha demostrado también que tiene pues como esa corresponsabilidad o digamos que conversa con el aprendizaje autónomo. ¿Por qué? Porque al finalizar como todas estas habilidades metacognitivas o estrategias metacognitivas, lo que buscan es dar herramientas a que todas las personas puedan ser más independientes y más autónomas o más dueñas de su propio proceso de aprendizaje. Es decir, que no dependa de si el profesor me puso o no un taller, que no dependa de si el profesor me calificó bien o mal, de si mi nota es un 3 o un 5. Claro que desde luego esto es importante, las notas son importantes, pero más importante que la nota es que los que ahora estamos preparándonos para ser muy buenos profesionales, sepamos o tengamos el conocimiento. Y eso es algo que facilitan las habilidades, las estrategias metacognitivas. No sé si hasta este punto alguien tenga alguna pregunta o tenga algo que quiera opinar o, en fin. Vale, Daniel nos dice que todo claro. Ok, voy a continuar. Vamos a pasar ahora sí como a la parte que más nos interesa a todos aquí y es las estrategias como tal. Bueno, ya hablamos un montón de teoría, pero ahora, ¿y yo cómo aplico todo esto en mis propios procesos de aprendizaje y de estudio acá en la universidad? Entonces, como ya lo dije, vamos a mirar las estrategias según 3 parámetros. 1, estrategias de lectura. 2, estrategias de comprensión. Y 3, estrategias para prepararnos o para enfrentar parciales o exámenes, pruebas. Entonces, recordemos un poco, me voy aquí a devolver a esta diapositiva. Recordamos que hay varios tipos de estrategias metacognitivas, algunos que le apuntan a la planificación, otros a la regulación y otros a la evaluación. A continuación, con las estrategias metacognitivas de lectura, vamos a mirar cómo estos tipos de estrategias metacognitivas conversan con lo que vamos a ver en lectura. Entonces, cuando se trata de un texto que necesitamos leer y comprender, aplicaríamos estrategias metacognitivas de planificación cuando tenemos claro o determinamos el propósito por el cual tenemos que hacer esa lectura, ¿sí? 2, antes de leerla, cosas como los títulos, los subtítulos, el índice, quizás leer el principio, las 2 primeras líneas de varios párrafos, eso nos puede, 1, activar conocimientos previos o, cuando menos, 2, darnos una idea general de lo que puede tratar el texto. Y eso, chicos y chicas, quienes me están escuchando, es
clave a la hora de hablar de la comprensión lectora. O sea, es más efectivo cuando yo entro a leer algo teniendo una idea o haciéndome una idea de eso que voy a leer que cuando entro a secas. Bien. Lo tercero, y que va en esta onda de estrategias metacognitivas de planificación a la hora de leer, es elaborar predicciones. ¿Cómo se elaboran? Igual que activando los conocimientos previos. Es decir, tratando de deducir de qué se puede tratar el texto a partir del título, de los subtítulos, de una o dos líneas que lea de distintos párrafos, del índice, ¿bien? Y finalmente, formulándome preguntas. Esta parte de formularme preguntas ya la vamos a ver en una técnica específica. Ahora, cuando se trata de controlar o monitorear el proceso de lectura, en este caso hablaríamos de formular hipótesis o hacer predicciones del texto. Esto se haría más durante el proceso de lectura, ¿no? Determinar las partes relevantes del texto. Entonces, ¿qué estrategias hay aquí en control o monitoreo? O cómo yo hago que esto pase, que formular hipótesis y hacer predicciones del texto o determinar qué partes son más relevantes, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, puedo aplicar estrategias cognitivas, las que hablábamos antes, como el subrayado, los apuntes, la relectura, en caso tal, ¿cierto? Estrategias de elaboración, es decir, sacar inferencias. Es que si la primera parte de este texto me está hablando de la teoría que va detrás de, no sé, vamos a poner un tema, fenómenos electromagnéticos, yo no sé, ¿cierto? Quiere decir que yo puedo de pronto inferir que el resto de lo que va a tratar el tema tiene que ver con el electromagnetismo o los diferentes fenómenos de los cuales la introducción estaba haciendo alguna referencia. Estrategias de organización como mapas mentales, conceptuales, estructuras textuales, es decir, de todo eso que yo leo, ¿cómo voy a hacer para procesarlo? ¿Cómo voy a organizar todo ese mundo de información que me acaba de entrar a mi cerebro? ¿Cómo voy a organizarla para que esto me sirva para algo? Para que, ¿cierto? Si el profesor mañana me hace un quiz sobre esta lectura, pues yo tenga que decir. Y finalmente, estrategias de autorregulación que tiene que ver con formular y contestar preguntas que nosotros mismos nos hacemos para ese texto. Finalmente, el tipo de estrategias cognitivas en lectura que nos apuntan a la evaluación tiene que ver con, ya esto se hace posterior a haber leído el texto, y es identificar las ideas principales, elaborar resúmenes, formular, ¿cierto? Como contestarnos las preguntas que antes habíamos formulado, utilizar organizadores gráficos como mapas conceptuales, que los hemos visto ya antes, formular conclusiones o juicios de valor, o pues es decir, dar mi opinión sobre ese texto que yo acabé de hablar, y en general reflexionar sobre cómo me fue a mí con esa lectura. Me fue fácil leerla, me costó dificultad, en cambio, o cómo me fue, ¿cierto? Como esto es importante. Recuerden que la diferencia entre un estudiante que pues es muy buen estudiante y un estudiante metacognitivo es que el metacognitivo continuamente está evaluando o reflexionando sobre sus propios procesos de aprendizaje. De ahí que el último punto, reflexionar sobre todo el proceso de comprensión, sea clave. Bien, hasta aquí voy a entrar como tal a las técnicas. Está la primera conocida como la guía de anticipación y reacción. Esta nos sirve para saber qué tanto conocimiento o qué tan familiarizados estamos con el tema del texto que vamos a leer. ¿Cómo se hace? Primero, pues claramente esto implica que vamos a haber leído el título, los subtítulos, quizás un par de párrafos, lo que ya les he dicho antes, ¿no? Que va en la parte de la planificación. Eso es. Entonces, luego de que hacemos eso, podemos comenzar a formular algún tipo de hipótesis o anticiparnos a algún tipo de ideas que tengamos al respecto del texto que vamos a leer. Entonces, aquí hay un ejemplo. Dice, el calentamiento, digamos que si el tema que fuera a leer, la lectura fuera sobre el calentamiento global y sus consecuencias, podría, después de haber hecho esta prelectura o este acercamiento inicial al texto, podría hacer algunas afirmaciones como:
El calentamiento global se le conoce también como cambio climático global. El nivel del mar disminuye debido a la fusión de porciones de hielo polar, etcétera, ¿cierto? ¿Qué nos dice esta estrategia? Esta estrategia nos dice, listo, usted haga su prelectura, pero entonces haga también, posterior a la prelectura, esta tabla. En esa tabla formule las hipótesis o lo que usted cree, las inferencias que usted saca a partir de esa prelectura de lo que cree que puede tratar el texto, ¿cierto? Y anticiparse a ellas. Entonces, es decir, como yo sí creo que de eso pueda tratar, yo no sé si esto pueda tratar o yo no creo que de esto pueda tratar, pero anticiparse. O sea, esta parte, la columna izquierda, es la que llenaríamos antes de leer el texto, es decir, después de la prelectura, pero antes de la lectura. La reacción, que es la tercera columna, la de la derecha, esta es la que vamos a llenar después de leer el texto. Fíjense que hasta este punto y con esta técnica lo que estamos haciendo son dos pájaros de un solo tiro. ¿Cuáles? Estrategias metacognitivas de planificación y de monitoreo, es decir, dos de una sola. Esa es como un poco la utilidad de esta estrategia que les he mostrado acá. Bien, hay otra estrategia mucho más aplicada, digamos que esta podría funcionar a mí como estudiante, pero también si un profe me la hiciera, sería idóneo. Esto puede facilitar un montón el proceso y es indagar saberes previos. Es decir, que antes de llegar y acercarme a un texto, o incluso no necesariamente un texto, también puede ser a una temática de clase, antes de comenzar a entrar en materia o de hacer la lectura, invitarnos a nosotros mismos a decir todo lo que se nos venga a la cabeza sobre ese tema, todo lo que creamos. Es que este tema, ondas electromagnéticas, eso me suena a cuando conecto y desconecto la nevera, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero es todo lo que se nos venga a la cabeza. Eso es súper clave. Recuerden que ya hemos visto en talleres previos, en talleres POCAT previos, que una de las estrategias cognitivas, que es la elaboración, consiste en hacernos preguntas y las preguntas salen, esas preguntas que uno se hace ante un tema nuevo o novedoso, esas preguntas van a salir de los conocimientos previos que tenemos. Luego, cuando aquí, en esta estrategia metacognitiva, hablamos de saberes previos, lo que estamos queriendo hacer no es nada más y nada menos que comenzar a activar nuestras redes neuronales, donde seguramente reposan conocimientos o información previa que puede que de alguna manera, consciente o inconsciente, al ver el título del texto que ahora tengo que leer o cuando ya el profesor me va a explicar un nuevo tema, yo diga, aquí esto me parece que se parece a algo que yo ya sé o que yo ya he visto antes o que en algún lado he leído. Bien, eso es un poco lo que dice esta estrategia. ¿Cómo funciona esto de los saberes previos? Que se puede aplicar tanto para lectura como clase, como les he dicho. Entonces, suponiendo que sea lectura o clase, vamos a anotar el tema y vamos a hacer una tabla, como la que están viendo en este momento en la pantalla. Esa tabla consta de 6 columnas. La primera, todas van a partir de esta lluvia de saberes previos, van a partir de la afirmación recuerdo que. Entonces, recuerdo que he visto, sería la primera columna, y todo lo que hayamos visto sobre ese tema, ahí lo vamos a anotar. Eso es activar nuestras redes neuronales con los conocimientos previos. Luego, recuerdo que he leído, entonces si de repente sobre ese tema ya hemos leído antes o antes de llegar a la clase ya sabíamos algo, pues vamos a poner qué hemos leído de eso. Si no hemos leído ni hemos visto nada, pero me han contado, pues seguramente llenaremos la casilla del me han contado. Es que el profesor hace como 3 clases nos había contado que el tema de ondas electromagnéticas tenía que ver con auroras boreales, por ejemplo, ¿cierto? O recuerdo que me ha pasado que X, ¿cierto? O yo creo que, ¿sí? O yo creo, como tal. Recuerdo que yo creo que las ondas electromagnéticas tienen que ver con las auroras boreales. Estos ejemplos, ¿bien? Cuando yo tengo esta capacidad de sacar esos saberes previos, va a ser mucho más fácil que me acerque a la lectura porque ya de entrada voy a acercarme a ella con algo en la cabeza, no de ceros.
sino yo tratando de conectar si eso que vi o leí antes efectivamente sí tenía que ver con el tema de la lectura, ¿sí? O eso que me han contado o me ha pasado sí tenía que ver o no, y en qué sí tenía que ver o en qué no. Eso se podría complementar más con esta, ¿no? Con esta de acá. Cuando uno dice, bueno, después de haber leído, en este caso, el calentamiento global y sus consecuencias, después de haber leído sobre calentamiento global y saber que efectivamente también se le conoce como cambio climático global, yo ya sé, bueno, sí, efectivamente estaba en lo cierto, lo que yo creía, el texto lo confirmó y es que sí, también se le conoce como cambio climático global. Ya, eso es un poco. Hasta este punto hemos hablado de estrategias metacognitivas que podemos aplicar específicamente para cuando vamos a estar en contextos de lectura. Ahora vamos a ver dos estrategias metacognitivas que nos funcionan para ayudarnos a comprender los temas. La primera estrategia es la estrategia KLW, viene de sus siglas en inglés, como lo pueden ver en la parte de abajo de la diapositiva. La K tiene que ver con el qué sé, la L tiene que ver con el qué quiero aprender y la W tiene que ver con qué aprendí o qué he aprendido. Esta estrategia también tiene la bondad de que nos ayuda a pasar por los tres tipos de estrategias metacognitivas. 1, planificación. 2, monitoreo o organización de la información. Y 3, evaluación. Vamos a ver por qué. Les voy a mostrar aquí la ficha. Esta ficha, la idea es que se haga cuando, antes, pues es decir, esta ficha la deberíamos tener cuando vamos a acercarnos a un nuevo tema que queremos aprender. Y esta ficha, la idea es que nos acompañe a lo largo de ese proceso de aprendizaje de ese tema que queremos aprender. Entonces, ¿cómo se llena? Antes de acercarnos al tema, antes de ir a la clase, antes de leer, antes de, en fin, ¿cierto? Como tener ese acercamiento, la idea es que contestemos qué sabemos de ese tema. Una vez más, activar conocimientos previos, la importancia de ellos, ¿no? Luego, a continuación, hablaríamos de qué quiero saber, es decir, ya yo sé de ese tema o tengo una idea del tema tal, ¿cierto? Pero yo qué quiero saber, yo creo que ese tema de ondas electromagnéticas a mí me suena que eso me puede ayudar a crear un electrodoméstico, no sé, ¿cierto? Estoy inventando, recuerden que estos son ejemplos, ¿cierto? Entonces yo puedo poner ahí, yo quiero saber si esto me sirve para aprender a hacer electrodomésticos o entender cómo funciona un electrodoméstico, ¿cierto? Estos dos se llenan entonces en el antes. El segundo también se puede llenar en el durante, el de yo quisiera saber en el durante, ¿no? El de lo que aprendí, la idea es llenarlo al finalizar el tema ese que queríamos aprender. Bien, un poco esta estrategia, adaptarla o completarla un poco más, implicaría no solo hablar de qué sé, qué quiero saber y qué aprendí, sino también, o sea, a esta tabla que les he mostrado antes, le podríamos agregar un par de columnas más, algunas, que nos ayuden en últimas a tener una comprensión profunda del tema que queremos aprender. Entonces, nuevamente, conservaríamos lo que sé, conservaríamos lo que me pregunto o lo que yo quiero saber, ¿cierto? Pero además haríamos énfasis en, bueno, lo que voy a aprender, o sea, ahí podría ser como un poco, si se trata de una lectura, los títulos que me llamen la atención y que me parezcan como desconocidos. Si se trata de un tema de clase, pues las palabras que menciona el profesor o los temas que dentro del tema que quiero aprender, él mencione y que uno diga, uy, bueno, esto me suena que es algo que voy a aprender, ¿cierto? Pero también agregaríamos una celda o una columna que nos hable de cómo puedo buscar información. Es decir, ¿el único recurso para aprender será el profesor o ese texto que tengo enfrente mío? ¿O hay otros lugares a donde puedo ir a buscar más información sobre eso que quiero aprender? Para luego ya en el momento final sí hablar de desde lo que he aprendido. Bien, conectando esta estrategia metacognitiva
con una estrategia de aprendizaje o, dicho de otra manera, estrategia cognitiva que ya hemos visto en varios talleres, es que pues la he traído, ¿no? Recuerden que en varios talleres antes hemos visto la estrategia del autoquiz, que es la que muestra la imagen de la izquierda. Esta técnica del autoquiz hace parte de la estrategia Retrieval Practice, o que es una estrategia pensada para ayudarnos a memorizar temas, pero fíjense que al mismo tiempo que nos puede ayudar a memorizar temas, es una estrategia metacognitiva. Vamos a ver por qué. Voy a recordar rápidamente cómo es el procedimiento para aplicar esta técnica. Esta técnica se aplica al iniciar el proceso de estudio. Algunos profes no las hacen al iniciar la clase, ¿cierto? Cuando nos dicen saquen una hoja y a uno le da el susto y le corre el frío, pero créanme que si el profesor lo hace con fines formativos, esto es lo mejor que les puede hacer, les hace un favor, desde luego siempre que les retroalimente. ¿Qué nos dice la estrategia? Nos dice, listo, antes de comenzar siquiera a abrir el cuaderno, los apuntes, la fotocopia o mirar el taller que debo hacer, saque una hoja, ponga un temporizador por 5 minutos y en ella escriba, represente o como usted quiera. En todo caso, saque todo lo que tiene en su cabeza y que recuerde de ese tema que está aprendiendo, ¿cierto? O de ese tema que va a sentarse a estudiar. Ah, sí, yo recuerdo que el profesor en clase dijo tal, y hizo un ejercicio como así, y él hizo una gráfica que era como de esta otra forma, etc. Pasados los 5 minutos, yo voy a ir, ahí sí a mi material de estudio, bien sea mis apuntes, fotocopias, otros libros, quizás estoy estudiando con un amigo y el amigo trajo un libro adicional, entonces ahí sí, con mi material de estudio voy a comprobar cómo me fue, qué tanto recordé o no. Así es como se aplica la estrategia a la hora de hablar de memorizar, ¿cierto? Voy, escribo y luego miro si sí memoricé o no. Pero, ¿en qué momento esta estrategia se vuelve metacognitiva? Se vuelve metacognitiva en el momento en el que, claro, aplico esto mismo, pero más allá de mirar si memoricé o no el tema o estoy recordando bien un concepto o no, me va a permitir saber de eso que estoy intentando aprender, que sí sé, que ya tengo claro. Ah, ve, la primera fórmula que yo escribí la recordé súper bien. Esta fórmula hace referencia a tal tema. Eso ya sé que lo sé. Listo, perfecto. Pero resultó que también en esta hojita de autoquiz escribieron otra fórmula o otro concepto de manera medio bien, es decir, unas cosas buenas, otras no tanto. Entonces, ahí ya yo podría yo misma decirme, bueno, ¿qué fue lo que me hizo falta para recordar? Y así yo ir a mi material de estudio a buscar con énfasis en ver eso que recordé bien, eso que medio recordé, cómo es que me dice el material de estudio que lo debo hacer. Bien, y finalmente, porque más allá de saber qué recordé bien, qué recordé mal, esto me va a ayudar a mí mismo como estudiante, sin que el profesor intervenga, decirme qué estoy aprendiendo, qué ya sé, qué he aprendido hasta este punto. Y cuando uno sabe qué sí sabe y qué no, es mucho más fácil gestionar el conocimiento. Voy a poner el ejemplo típico que nos pasa mucho en la dirección académica. Y es que continuamente nuestros pares tutores, es decir, quienes orientan las tutorías académicas, nos hablan de lo difícil que es darle una tutoría a un estudiante que, digamos, pide una tutoría para aprender integrales, una tutoría en cálculo integral, aprender integrales. Y llega el par tutor y le dice, bueno, cuéntame cuál es tu duda. Y el estudiante le dice, es que no sé nada. Bueno, esa es una situación en donde, pues si el estudiante no sabe nada, ¿cómo el par tutor lo va a ayudar? Igual si pasara con el profesor. No, profe, es que venga, ayúdeme a entender las integrales. Bueno, dígame cuáles son sus dudas. No, profe, es que no sé nada. Hay una diferencia muy grande entre no saber nada y decir, ok, yo recordé muy bien la primera fórmula, ¿cierto? Recordé más o menos el segundo concepto, pero el resto no me acordé, fue nada. Entonces yo sí quiero entender estos y estos y estos otros conceptos. Eso es muy distinto y esto puede marcar una diferencia gigante, aunque ahorita no, tal vez no miremos, aunque en este taller no tengamos la posibilidad de mirar la importancia y lo trascendente de esta estrategia, al aplicarla es que se van a dar cuenta de cómo al tener un panorama real de qué sé más o menos y qué no sé, cómo voy a poder yo gestionarme el conocimiento.
Bien, y llegar a una tutoría a decirle al par tutor, hey, mira, es que yo estoy aprendiendo de integrales y yo sé esta fórmula y sé que se aplica con tales ejercicios, pero esta otra no tengo ni idea, ¿me puedes explicar? Eso es muy distinto a decir, no sé nada, ¿bien? Porque siempre sí sabemos algo. Lo que nos invita a la metacognición es a decir qué sabemos, a ponerlo en palabras o a representarlo, o dicho de otra manera, a tener claro que sí sabemos y que no. Bien, y finalmente vamos a hablar entonces de estrategias metacognitivas para prepararnos para pruebas o para, en general, para evaluaciones, exámenes. Primero voy a comenzar por volver un poco a las investigaciones para hablarles de algo que David Dunning y Justin Kruger encontraron. Ellos, bueno, a partir de ellos se habla del efecto Dunning-Kruger, que es ese efecto que explica por qué muchos estudiantes que no son metacognitivos, valga aquí la aclaración, entran a los parciales o a los exámenes así como con esta falsa seguridad de que saben, ¿cierto? Y como, no, sí, es que yo, claro, yo ayer estudié, me senté los últimos 2 días a estudiar todo sobre integrales. Entonces yo ya sé que yo sí sé, voy a entrar a ese detalle. Y entran súper seguros de que lo aprueban, así no estén preparados y bueno, ese es el efecto de Dunning-Kruger, ¿no? El exceso de confianza. Y ese exceso de confianza que se da por no saber exactamente uno qué sí sabe y qué no. Entonces, recuerden lo que hemos hablado antes, ¿no? Como en la prelectura o en la lectura, que decimos que nos ponemos a mirar qué conocimientos previos tenemos, qué vamos aprendiendo durante la lectura o durante el proceso de aprender un nuevo tema, ¿cierto? Y posterior, ya poder evaluar qué sabemos. Cuando un estudiante no hace eso, sino que simplemente llega un parcial, 2 días antes del parcial comenzó a estudiarse, y seguro, fijo, justo era un parcial final. Entonces, y llegó así súper confiada que él sabe, porque pues, estudió los 2 últimos días y resultó que a los 15 días que el profesor le entregó el parcial, tenga su 2 o tenga su 1. Y ahí viene el, ay, yo porque soy así, etc. Entonces, hablo de este efecto Dunning-Kruger porque precisamente las estrategias metacognitivas nos ayudan a entender qué sí sabemos y qué no, y cómo podernos preparar para los parciales. Voy a hacer otra aclaración antes de pasar a las estrategias, y es que, bueno, esto por sí mismo, recuerden, las estrategias metacognitivas son muy útiles, pero para llegar a ser metacognitivo, es decir, a saber cuándo y cómo aplicar una estrategia, debo conocer de estrategias de aprendizaje, ¿no? No es solo como, sí, ya. Entonces, porque sé una estrategia para memorizar, sé hacer memofichas, entonces ya, estoy súper preparada. No. Este proceso de ser metacognitivo implica continua y permanente reflexión sobre cómo yo estoy abordando los retos académicos o los temas que quiero aprender. Bien, hecha esta aclaración, vamos a ver 2 estrategias metacognitivas. Una tiene que ver específicamente con hacerse preguntas antes del parcial y después del parcial. Y ya voy a explicar por qué. Estas preguntas, las de antes del parcial, debo aplicarlas o se recomienda aplicarlas cuando estamos preparándonos para él, es decir, cuando estamos estudiando para el parcial. Y cuando hablo de esto me refiero no a 2 días antes del parcial, sino a ese proceso continuo y permanente de estar practicando sobre un tema o repasando un tema y que yo ya sé cuando vienen quizás 2 semanas antes del parcial o tal vez un poco más, ¿cierto? Decir, bueno, venga, yo todos los días estoy estudiando este tema, pero yo ya me pregunté, en 2 semanas, 3 semanas viene el parcial. ¿Yo qué creo que me pueden preguntar en ese parcial? Porque uno siempre tiene una idea de qué le preguntan. ¿Por qué? Porque uno va a clase, porque uno está continuamente viendo los talleres, los ejercicios que les mandan los profes, las lecturas, los trabajos. Entonces uno sí tiene una idea de qué le pueden preguntar. Bueno, hacerse esa pregunta cuando uno está estudiando 2, 3 semanas antes del parcial es supremamente útil, porque uno mismo ya se está adelantando, un poco como al estilo de la prelectura, que uno se adelanta de qué se puede tratar el texto y qué inferencias puedo hacer después de haber leído el primer párrafo. Eso mismo uno puede hacer para prepararse para un parcial.
¿Cómo? Preguntándose, ¿qué me pueden preguntar en este parcial? Además de eso, preguntarse, como ya lo vimos en la estrategia inmediatamente anterior, ¿qué áreas se me dificultan? ¿O qué no sé? ¿O qué me parece confuso de todo lo que he estudiado? Cuando yo me pregunto esto, como lo dije hace un momento, voy a poder pensarme en estrategias o recursos para salir de esas dudas o para superar esas dificultades. Y superarlas no 2 días antes del parcial, sino superarlas con suficiente tiempo antes de llegar a él. Porque recuerden, detrás de una persona metacognitiva no está el necesariamente aprender para pasar el parcial. Estás aprender en general, porque quiero ser un excelente profesional, porque esto que hago me toca mucho, me vincula. Bien. Lo tercero que me debo preguntar es qué estrategias voy a utilizar para estudiar. ¿Para estudiar qué? Para prepararme para el parcial. Bueno, no sé, voy a intensificar mis autoquizzes, voy a hacer mapas mentales o mapas conceptuales por cada uno de los temas que he visto antes y que creo que me pueden salir en él. Voy a hacer todos los días un ejercicio de aquí hasta que sea el parcial. En fin, estrategias cognitivas hay todas las que ustedes quieran. Aquí el punto es que uno mismo sepa qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a utilizar. Listo, eso antes de. Después de presentado el parcial, y ojalá cuando uno ya tenga las respuestas, hacerse estas preguntas. Y es, ¿qué preguntas respondí mal y por qué? No es simplemente ir y mirar la nota, ¿cierto? Que es lo que uno normalmente hace cuando le entregan el parcial. Lo primero que uno ve es la nota. No. Si uno es una persona metacognitiva, claro, uno entiende que la nota es importante porque le va a ayudar en algo, pero más importante que la nota es el aprendizaje que yo tengo. Luego, cuando yo en el parcial puedo ver qué respondí mal, pregúntense, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hice mal? Vea, me comí un montón de pasos. Vea, es que no apliqué el caso que era. Aquí apliqué una fórmula incorrecta, o en fin. Pero sepan exactamente cuál fue el error. No para decirse, soy el peor, no sé estudiar, voy a perder, no, sino para que ustedes, luego de saber en dónde está el error, puedan, digamos que para el siguiente parcial, prepararse. Es decir, después del parcial, estas preguntas para hacerse después de un parcial son supremamente útiles, más que para llorar sobre la leche derramada, es decir, ya más que para cambiar la nota que ya tengo en el parcial, ¿cierto? Revisado, para ver qué puedo hacer diferente de cara al siguiente parcial. O, dicho de otra manera, que si para prepararme para este parcial, el que acabo de recibir los resultados, hice 1, 2, 3, X estrategias y ya vi que no del todo me resultaron útiles, pues ya que yo me pueda preguntar, listo, ¿qué voy a hacer diferente para prepararme para el otro parcial o para aprender mejor este tema? Otras preguntas que uno se puede hacer es si me sorprendí con alguna pregunta dentro del parcial o algo que de verdad me haya sacado como de, yo estudié y me preparé y de todo, pero esto me sorprendió. Porque eso a uno también le puede ayudar cuando, pues como a entender cuando sí se trata de que uno no comprendió bien o definitivamente hay algo más, ¿sí? O, por ejemplo, que el profesor lo quiso a uno sorprender, en fin. Y sí, también eso, preguntarse si yo estaba bien preparada para entrar al parcial, eso es muy útil, como que uno mismo se diga, bueno, ya después de tener estos resultados, ¿estaba bien preparada o no? Y que uno se lo pueda responder no con ánimos de juzgarse, sino con ánimos de ver qué va a ser diferente la próxima vez. Bien. Y finalmente, la última estrategia en este punto es la autoconversación positiva. Recuerden que de este tema hablamos al principio cuando hablábamos de las investigaciones. ¿Qué nos dicen las investigaciones sobre las facultades de la metacognición? Y ellas, pues básicamente, ¿de qué se trata la autoconversación positiva? De lo que les hablaba, de enfocarnos en reconocer el propio esfuerzo, ¿no? Es en decir, más allá de todo lo que nosotros no podemos controlar en un parcial, no podemos controlar las preguntas que nos va a hacer el profesor, puede que no podamos controlar si logramos prepararnos para todos los temas o no, pero sí hay algo que podemos controlar y es cómo nos preparamos para ello y decirnos a nosotros mismos, autoconversar con nosotros antes del parcial, diciéndonos, hey, voy a hacerlo mejor,
Puede que no estudie todo, pero con lo que estudié y como me preparé, ya sé que ahí hice algo y con ese algo voy a dar lo mejor. Voy a hacer lo mejor que pueda aquí. Bien, cuando uno reconoce sus propias habilidades, no con ánimos como lo decía, simplemente darse como palmaditas de, ay, sí, yo soy el mejor y ya. No, sino con ánimos de reconocer qué es lo que he aprendido, en qué soy hábil, qué cosas se me facilitan del tema que voy a entrar a presentar el parcial. Eso puede funcionar en términos de que uno se recuerda a sí mismo en todo el proceso de prepararse para la prueba. ¿Qué hizo? ¿Cierto? No, pues es que yo soy súper hábil memorizando. Entonces yo soy súper hábil memorizando, ya me sé todas de memoria cada una de las fórmulas que tengo. Eso puede resultar mucho más útil que simplemente 10 minutos antes de entrar al parcial, estar ahí como queriendo comerse todos los apuntes y todas las fotocopias, como que si uno en esos 10 minutos fuera a aprenderse eso de memoria, no. Más que ya 10 minutos, 15 minutos antes de entrar a un parcial, ya lo que fue, ahí sí. Pero ese lo que fue, tiene que ir enfocado a reconozcan su esfuerzo, es decir, háblense palabras positivas, díganse con qué van a entrar ahí, ¿cierto? ¿Qué factores ustedes sí intervinieron para llegar a dar lo mejor en esa prueba? Entonces, estudié desde hace 3 semanas, pero además estudio todo el tiempo. Hasta este punto sé que yo sé que está el tema, sé que sé este otro, para el que me costaba un montón de trabajo fui a las tutorías. Comiencen a pensar en todo el camino que han recorrido hasta esos 10 minutos antes de presentar el parcial. Eso les da más seguridad y les puede ayudar a bajar los niveles de ansiedad y de estrés que producen las pruebas, más que simplemente hacerse el del Dunning-Kruger effect, o sea, sí, no, ya, tranquilos, ya estoy preparado. No, sino que uno sí sepa qué hizo y cómo se preparó para llegar a presentar el parcial y que independiente del puntaje que uno tenga, que uno sepa que va a dar lo mejor, ¿sí? Y que lo que esté en sus manos hacer, lo va a hacer. Eso es. Hasta este punto quiero saber si hay alguien que tenga dudas, inquietudes, que quisiera como que ahondáramos en algún tema de lo visto hasta acá. Vale, Lisette me dice que todo muy bien. ¿Alguien más de pronto? ¿Alguna inquietud o algún comentario que quieran hacer? Bueno, mientras doy tiempo a los que tengan su pregunta, su duda por allí, yo aprovecho para pues contarles. Este es nuestro penúltimo taller COCAD del periodo académico. En 8 días vamos a seguir con nuestro taller en orientación socioocupacional. Y esta semana, desde la dirección académica, estaremos ofreciendo otros webinars. Se nos viene el miércoles el encuentro de pedagogía, donde vamos a estar hablando pues, ya temas más hacia el lado de los profes, rúbricas, taxonomía de Bloom, bueno, y un poco para ayudarnos como en este proceso. El jueves vamos a tener nuestro Lenguinar, que va a estar enfocado en fonética, Phone Tips. Listo, todos invitados, jueves 3 de la tarde. Y el viernes terminaremos con nuestro taller ofrecido por STEM en Introducción a las Energías Renovables. Igual, como se los dije al principio, estos son nuestros canales, nuestras redes sociales, por ellos nos pueden seguir en el Instagram, en el Facebook. Facebook normalmente lo estamos actualizando con novedades, noticias, datos de interés, en fin, que ustedes pueden ir consultando. Por ejemplo, para los estudiantes, continuamente estamos mostrando la oferta que tenemos en asignaturas en las que orientamos tutorías académicas. Y desde luego en canal de YouTube, Dirección Académica C de Manizales, allí encuentran este taller de hoy que fue grabado y todos los talleres previos del FOCAP que hemos dado durante este semestre. Bien, si no hay comentarios o dudas adicionales, creo que podemos dar por terminado este taller. Yo les agradezco un montón por su tiempo, por esta hora que han estado aquí atentos.
Y nada, hasta la próxima vez, hasta el otro lunes. Gracias, Auri. Vale, con muchísimo gusto. Es para todos ustedes, con mucho gusto.